Lección 11 para el 15 de septiembre del 2012. Promesa a los perseguidos. Promesa a los perseguidos. Dice el versículo de memoria: por lo cual asimismo oramos siempre, dice el apóstol Pablo, por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:11. El pensamiento clave: la segunda venida de Jesús es la culminación de toda esperanza cristiana. Dice la introducción de esta lección, que está basada en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, 1 al 12. O sea, comenzamos a estudiar ahora la segunda carta a los tesalonicenses. Dice algo histórico: esta epístola fue escrita poco después de Primera de Tesalonicenses, aunque hay diferentes opiniones tanto en lo que respecta a su fecha como o lugar. Tenía el propósito de corregir malentendidos que se habían generalizado en cuanto a la enseñanza de Pablo concerniente a la venida del Señor. Y por ahí se va a corregir algún asunto. Pero en el primer capítulo es un mensaje tremendo que hay allí, ¿verdad? El apóstol Pablo, pudiéramos resumir como aparece en la lección. Aparte ya del viernes, resumen, dice: en 2 Tesalonicenses capítulo 1, Pablo se alegra por la forma en la que los creyentes tesalonicenses permanecen fieles a pesar de tener mucha aflicción. Los anima señalándoles el gran cambio que se producirá en la segunda venida de Cristo. No importa lo que suceda hoy, tenemos la promesa de que Dios ejecutará justicia divina. Como la comunicación era muy lenta, dice la introducción del folleto de esta lección, una iglesia que quería hablar con Pablo tenía que averiguar dónde estaba y hacerle llegar un mensaje, lo que no siempre era un proceso fácil. Una vez que se hacía el contacto, el apóstol dictaba una respuesta y le enviaba por un mensajero a la iglesia. El proceso podía demorar meses, dice usted. Entre tanto, las falsas creencias se desarrollaban y se extendían. La diferencia entre una carta y la otra carta, en el caso de los tesalonicenses, pasaron varios meses. Y esto llevaba a que mientras Pablo daba respuesta a una inquietud que podían tener los hermanos de Tesalónica frente a doctrinas raras y extrañas como las que hemos visto en cuanto a la segunda venida de Cristo y los muertos, los que quedan en la tierra, los que se van para el cielo, ya que estudiamos anteriormente, para corregir eso llevaba tiempo. Sin embargo, el apóstol Pablo, a pesar de que conocía esa situación y le escribió la primera carta, surgieron algunas inquietudes como las que vamos a desarrollar en esta segunda carta a los tesalonicenses. Dice: parece que esto ocurrió en Tesalónica, donde surgieron nuevos problemas en la iglesia. Puede ser que estas dificultades hubieran empeorado por la mala aplicación de lo que Pablo había escrito en la primera carta. Segunda de Tesalonicenses fue el intento de Pablo de corregir esta situación. La parte del domingo habla de nuevos saludos. Segunda de Tesalonicenses 1:2. Pablo, Silvano y Timoteo, acuérdense de Silvano, el mismo Silas, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué esperanzas y promesas aparecen en un saludo tan sencillo como este? ¿Cuánta teología hay aquí? ¿Cuánta esperanza?, pregunta el folleto. ¿Cuánta promesa? ¿Cómo podemos aprender a hacer que esta esperanza y estas promesas sean nuestras? Pablo, como lo hace muy a menudo, habla acerca de la gracia y la paz. En un sentido, no están relacionadas. No debería conducirnos a la paz en nuestras vidas el reconocer la gracia de Dios y la promesa del perdón de Jesús. Cuán vital es que, no importa cuáles sean las circunstancias, todos tomemos tiempo para meditar en la maravillosa provisión de la salvación hecha para nosotros y la gracia que ella nos ofrece, sin importar nuestra indignidad. ¿Cuál es la mejor manera de experimentar la paz que se nos promete? Necesitamos concentrarnos, no en nosotros, sino en Jesús y en lo que Él se nos ha dado.
Dice, compara 1 Tesalonicenses 1.1 con 2 Tesalonicenses 1.1 y 2. Hay poca diferencia en las palabras. ¿Cuáles son esas diferencias? Hay una diferencia entre el comienzo de 1 y 2 de Tesalonicenses. Pablo cambia de en Dios el Padre, 1 Tesalonicenses 1.1, a Dios nuestro Padre. Fíjense que aparentemente es casi lo mismo. Sin embargo, el folleto dice en la parte final del día domingo, esto añade un toque de relación. Hay personas que se sienten cercanas a Jesús, pero tienen temor de Dios el Padre. Parece que se ha vendido la imagen de que Dios el Padre es el malo, el castigador, el que es tan bravo que Jesús tiene que ponerse allí para que no se ponga para que interceder por nosotros, porque Dios el Padre como que le faltará amor. Y muchos nuestros hermanos católicos como doctrina tienen que, la Virgen María como mujer tiene que suavizar de repente el corazón del Padre en una u otra ocasión, que la ponen como intermediaria, cosa que no es bíblica. Pero hay un punto común: el Padre se ve como el castigador. Entonces el apóstol Pablo, en vez de decir, como dice en 1 Tesalonicenses 1.1, en Dios el Padre, en 2 Tesalonicenses 1.1, que es lo que estamos estudiando allí, ¿verdad? Entonces habla en Dios nuestro Padre. Entonces esto tiene que ver con cercanía. Esto añade un toque de relación. Hay personas que se sienten cercanas a Jesús, pero tienen temor de Dios el Padre. El apóstol asegura a los tesalonicenses que pueden tener tanta confianza en su relación con el Padre como la tienen con Jesucristo. Jesús vino a esta tierra para mostrarnos cómo es el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como todo se ha distorsionado para muchas personas, no ven esta parte que el Padre fue la iniciativa del Padre de enviar a su Hijo. Entonces el Padre se ve como malo y el Hijo se ve como el bueno, como que tiene que interceder, y es el que intercede por nosotros indudablemente. Entonces Pablo aquí trata de que la misma confianza que ustedes le pueden tener a Dios Padre, téngansela a Jesucristo. Y vemos en estos primeros 2 versículos esta salutación tan maravillosa, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo, nada menos, de esa divinidad maravillosa. Sigue avanzando la carta de agradecimiento de Pablo el día lunes. Pablo tenía una tendencia a escribir cláusulas muy largas. 2 de Tesalonicenses, dice el folleto en la parte del día lunes, del capítulo 1, versículo 3 al 10, es una sola oración, muy parecido a las dos oraciones como comenzó 1 de Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Comenzó con una oración y terminó con una oración. Aquí también tiene que ver con una oración el comienzo de la segunda carta, que se centra en eventos, los que rodearán la segunda venida de Jesús. El núcleo central de la oración, sin embargo, no se concentra en la segunda venida. Estamos obligados en todo tiempo a dar gracias a Dios con respecto a vosotros. 2 Tesalonicenses 1.3. Lo traduce aquí el autor. Bíblicamente diría: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice, los comentarios de Pablo con respecto al retorno de Jesús, 2 Tesalonicenses 1:6 al 10, son parte de la razón por la que él agradece a Dios por los tesalonicenses mismos. O sea, en esta primera parte del capítulo 1, un agradecimiento a Dios fuertemente, ¿verdad? Por la fe de esta gente, por la manera como en medio de las persecuciones estos hombres y mujeres se mantienen fieles. Tenemos que dar gracias a Dios, dice el folleto del día lunes. Tenemos que dar gracias a Dios, es el verbo principal de 2 Tesalonicenses 1:3 al 10. Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses, por su fe, porque su fe se vuelve más y más fuerte. Entre tanto, el amor de unos por los otros también crece. Ambos versículos están en tiempo presente. Es interesante, ¿verdad? No por lo que van a tener, sino por lo que ya tienen. Tiempo presente en el original. No significa que su crecimiento en la fe y en el amor eran consistentes y continuos. Esta clase de crecimiento es básica. Al igual que una planta, dice el folleto de Escuela Sabática del día lunes, si una iglesia no crece espiritualmente, morirá.
Fíjate cómo esta gente en pleno proceso de persecución, como dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 3, debemos siempre dar gracias, ¿verdad?, a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, o sea, es presente, ustedes están, pero la fe cada vez se pone más fuerte, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, que entre ustedes mismos se aman y eso abunda para con los demás. Es una cosa maravillosa su crecimiento en amor y en fe. Como no le voy a dar gracias a Dios, va a entender el apóstol Pablo. Pablo sigue con críticas importantes. Fíjense la palabra crítica. Esa palabra aparece, a la gente no le gusta oírla. Sin embargo, aquí aparece en el folleto. Observaciones. Pablo sigue con críticas importantes a la iglesia en los capítulos 2 y 3 que vamos a ver más en la próxima semana. Pero él sabe que la gente necesita mucho apoyo antes de poder manejar constructivamente las críticas. Las observaciones no se pueden hacer, como decía, en frío. La persona tiene que entender que se le ama, que se le quiere, que se le aprecia, para que pueda entender que lo que estamos diciendo como observación es porque se le ama y se le aprecia. Por eso les provee esta clase de apoyo y afirmación en el primer capítulo. Luego vienen las observaciones del capítulo 2, los engaños que se han metido, que no estén creyendo en esas cosas, y unas amonestaciones un poquito más fuertes ya cuando va terminando la segunda carta a los tesalonicenses. Pero aquí les muestra y les reconoce sus méritos, la parte positiva, diríamos hoy en día, su fortaleza antes que sus debilidades, cómo se gloria, con cómo es motivo de bendición, la manera como ellos crecen. Igualito cuando usted trata y yo trato a un hermano, si hay que hacer alguna observación, siempre debemos recordar que el hermano tiene tanto debilidades como tiene fortaleza, igual que usted, igual que yo. Tenemos debilidades, pero también tenemos fortaleza. Pero si la gente se afinca en la pura debilidad, y no resaltamos fortaleza, el mensaje, el consejo, la orientación es fría, o sea, ahí es crítica destructiva. Una de las razones para las afirmaciones que hace el apóstol es que la iglesia en Tesalónica continuaba sufriendo persecuciones. Particularmente felicita su paciencia en la aflicción. En lugar de fe, esperanza y amor, Pablo habla acerca de su fe, su amor y su paciencia. Por cuanto aquí paciencia sustituye a la esperanza, Pablo habla de la segunda venida más tarde en el capítulo. Entonces aquí, ¿verdad?, en primera Tesalonicenses aparecía la palabra esperanza. Aquí la palabra esperanza es sustituida por paciencia, porque hay que tener paciencia para aguantar la persecución que estaban padeciendo. El resultado del aumento de fe y amor de los tesalonicenses es que su fortaleza frente a la aflicción ha llegado a ser la fuente de jactancia para el apóstol entre todas las iglesias que él visita. Ellos llegaron a ser un modelo de compromiso bajo fuego. Tremendo, ¿verdad? Por eso el apóstol dice, leyendo los versículos, ¿verdad?, después que la salutación tan maravillosa de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, 2, entonces el versículo 3 y 4, el apóstol ahí muestra unos grandes motivos de agradecimiento. Debemos siempre dar gracias a Dios, esa es la oración, por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Nosotros visitamos la iglesia y nos gloriamos de la manera como son ustedes. ¿En qué área? Por vuestra paciencia, estas son las fortalezas, y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es digno de alabanza, es digno nos gloriamos nosotros de comentar en las iglesias donde vamos la fortaleza que ustedes tienen, cómo ustedes aguantan la persecución, cómo ustedes soportan, ¿verdad?, por la paciencia que tienen en las tribulaciones, cómo las pueden soportar. No, por eso el apóstol dice, debemos dar siempre gracias a Dios, ¿verdad?, tanto por nosotros mismos, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. El resultado del aumento de la fe y el amor entre los tesalonicenses, repito, es que su fortaleza frente a la aflicción ha llegado a ser fuente de jactancia para el apóstol. Ellos llegaron a ser un modelo de compromiso cristiano bajo el fuego. Experiencia para nosotros. Tenemos que esperar que venga la persecución ya definitiva, escatológica. No, en este momento usted puede estar y yo puedo estar pasando. Estamos sujetos a sufrir tribulación, a sufrir calumnia, engaño, traiciones, hipocresía, tantas cosas horribles que pueden usted y yo podemos estar sujetos a pasar. Y frente a todas esas situaciones,
lo que se le admira aquí a la iglesia tesalónica, Dios debiera también admirarlo en nosotros. Soportar, aguantar, firme frente al fuego de la persecución. El martes 11 de septiembre, el sufrimiento como señal del fin. Miren lo interesante, el sufrimiento como señal del fin. Versículo ahora 5 y 6 del capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Dice la palabra revelada. Esto, en relación con el versículo 4, las persecuciones que sufren, las tribulaciones que soportan, esto es demostración del justo juicio de Dios. Esas tribulaciones, esas persecuciones, es demostración del justo, mira la palabra, del justo juicio de Dios. Ahí está, cuando Dios vaya a hacer justicia retributiva, cuando Dios vaya a ejecutar justicia, ustedes son los argumentos, le está diciendo Pablo, ustedes son las evidencias, ustedes son las señales claras, ¿verdad?, de la maldad que sobre ustedes se tejió, se hizo. Ustedes, al soportar con paciencia todas estas tribulaciones, angustias y penalidades, es una evidencia de que cuando el Dios tenga que castigar, tenga que accionar, ustedes son la prueba tangible y visible de que cuando Dios haga su justo juicio sobre quienes caiga ese justo juicio, ahí están los documentos, las vidas torturadas, perseguidas, que justifican que Dios tenga que accionar, que Dios tenga que actuar para hacer su justicia divina. Por eso dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, aquí le está dando como una fuerza a ellos. Ustedes soportan, pero la venganza es mía, como dicen otros textos. Todo esto que os persiguen, todo esto que os han atribulado, es justo que delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dice el folleto, la palabra demostración, dice esto es demostración o señal, significa prueba o clara indicación de algo. ¿Qué muestra la persecución de los cristianos? No es evidencia del juicio de Dios contra su pueblo, o sea, esto es evidencia de que Dios lo está castigando, no, sino una señal del juicio futuro, o como se los comentaba hace ratico, esta es una demostración, esta es una prueba de por qué Dios va a castigar a los que castigaron al pueblo de Dios. Cuando su pueblo sea vindicado y los perseguidores experimentarán lo que hicieron a otros. Aquí hay un mensaje para nosotros: la violencia genera violencia, y los que usan la violencia tienen razón de temer por su futuro. El juicio de Dios pone las cosas en orden. Los perseguidores un día enfrentarán la justicia de Dios, pero los que hoy experimentan injusticia por su fe pueden confiar en el juicio futuro de Dios. Ese día será claro que ellos eran el objeto del favor de Dios. El Nuevo Testamento anima a los creyentes a mostrar gracia, misericordia y perdón, pero cuando estos actos son rechazados y pagados con maldiciones y golpes, anima a saber que la injusticia no durará para siempre. Por eso se invita a los santos a tener paciencia. Palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses 1, 5, 6, Pablo recuerda a los perseguidores, a los malos, ¿verdad?, que el justo juicio de Dios, cuando te aplique, demostrará su aprobación y su paciencia y su fe en las pruebas. Confirman que Dios los escogió. Repito, en 2 Tesalonicenses 1, 5 a 6, Pablo recuerda a los perseguidores que el justo juicio de Dios en el futuro demostrará su aprobación y su paciencia y su fe en las pruebas, y su fe en las pruebas confirman que Dios los escogió. De esta forma el sufrimiento es la base del gozo, es una evidencia del lado en el que estarán cuando venga Jesús. Pablo recuerda a los perseguidos, a los que son perseguidos, no los perseguidores, a los perseguidos, que el justo juicio de Dios en el futuro demostrará su aprobación y su paciencia y su fe, y las pruebas confirman que Dios los escogió. Como les decía, hermano, la evidencia, el claro testimonio de por qué Dios tiene que aplicar un juicio retributivo castigando es
las señales, allí, como decir, el documento escrito, el expediente, ahí está lleno de la vida torturada, sacrificada, sufriente de todos estos hombres y mujeres que no les tembló las rodillas, avanzaron en medio de la oposición de aquellos tiempos. Entonces, estos que aparentemente fueron triunfadores porque silenciaron muchas voces de los fieles, le hace ver el apóstol a los tesalonicenses: Dios en su segunda venida le dará el pago a todos estos hombres y mujeres que se opusieron al avance del evangelio persiguiendo a los fieles. El versículo 5 muestra el justo juicio de Dios aprobando a los tesalonicenses. El versículo 6 muestra la condenación de sus perseguidores. En ambos casos, el juicio es el resultado de la conducta presente. El miércoles, en 2 Tesalonicenses 1, 7 a 9, continuamos la lectura, dice: y a vosotros que sois atribulados, sigue hablando, ¿verdad? Recuerden que el capítulo 1, Pablo está, o sea, después que le da esa salutación tan maravillosa, ¿verdad? En nombre del Padre y ese Hijo maravilloso, y que consideren al Padre como consideran a Jesús, Pablo le hace sentir a ellos, ¿verdad?, que siempre tiene que darle gracias a Dios por esa fe tan grande y por ese amor tan grande en que van creciendo. Versículo 3, tanto que no puede callarlo, y en las iglesias donde él va, el apóstol habla de la paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que a ellos les toca soportar. Versículo 4, y les da a entender que, bueno, toda esa tribulación, todas estas cosas es una demostración del justo juicio de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le toque actuar finalmente en el futuro y aplicar la justicia hacia los perseguidores, ¿verdad? Hermanos, le está hablando allí a los de Tesalónica, todo esto tiene que ocurrir para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, como una gracia de Dios. No hay nada que nos dignifique, que nos haga justo, pero Dios en su gracia ve esto como una manera de Él decidir que somos dignos delante del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo, le da como una esperanza. Esto no va a quedar, aquí no va a haber impunidad. Los que practicaron violencia cosechan violencia, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, la parte del día miércoles: y a vosotros que sois atribulados, vuelve otra vez, daros reposo, así como a los malos van a recibir la condenación, a ustedes que están siendo atribulados, dice, Dios dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 9, 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Muchas personas se sienten incómodas con estos versículos. Dice una pregunta del folleto del día miércoles: ¿cuál es la razón principal de la destrucción de los impíos en ocasión de la segunda venida de Jesús? Rechazaron, no quisieron este evangelio, se negaron a conocerlo, no lo obedecieron, obstruyeron, atribularon, causaron un oprobio, turbación, tribulación a los fieles de Dios. Muchas personas se sienten incómodas con estos versículos, sienten que dar retribución, venganza, castigo y el infligir sufrimiento es indigno de un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Pero el castigo justo y la retribución es un tema frecuente de Pablo. Usted puede leer Romanos 2:5, 12 y 19. Él es inequívoco. La justicia de Dios un día se manifestará con poder. La otra semana vemos la ira de Dios. Los fieles no han sido puestos para sufrir la ira de Dios, pero los infieles sí. Y es algo, dice aquí, cualquier buen gobierno en el mundo actual en algún momento debe ejercer la fuerza para frenar el mal. Aunque la fuerza no siempre es violenta, como cuando te detienen por violar las reglas de tránsito, en algunos casos, como cuando los criminales usan violencia, deben recibir violencia como respuesta. Los buenos gobiernos proveen ciertas restricciones necesarias a fin de que todos puedan convivir en paz. Muchas veces el mal abierto no desaparecerá voluntariamente, y cuanto mayor sea el poder y la brutalidad del mal, bueno, tanto mayor será necesaria la fuerza para deshacer ese mal.
dice el miércoles 12 de septiembre del folleto. Las imágenes de este pasaje no son hermosas, pero nos aseguran que Dios hará lo necesario para terminar con la violencia y la opresión, y diríamos nosotros, y la impunidad. Mucha gente, ¿verdad?, después que ve muerto un familiar y la justicia tarda, prácticamente impunidad. Así como en nuestro país, aquí en Venezuela, palabras oficiales, casi más del 90% de los homicidios quedan impunes, o sea, no se investigan. Es tanto la mortandad. Cada día jóvenes perecen, la mayoría de los que están pereciendo son jóvenes. Entonces pareciera que no hay justicia, pareciera que esto nadie va a pagar por lo que hace, o muy pocos son los que pagan por lo que hace. Pero el Señor le dice a los tesalonicenses, tranquilos, que así como ellos van a pagar, todos los que no conocen y desobedecen esta palabra santa, que atribulan, causan persecución, son piedra de tropiezo a los fieles, ¿verdad?, obstruyen el avance del evangelio, por no arrepentirse recibirán la retribución, el castigo, la venganza. Dios dice, tenlos quietos, mía es la venganza. Palabra que no le gusta oír a la gente, pero ahí está en la Sagrada Escritura. Pero a ustedes los fieles, en la parte positiva del juicio, Dios ha provisto algo maravilloso: daros reposo, llevarlos allí en la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando se manifieste con poder, pero que va a ser llama de fuego para aquellos que ni obedecen ni conocieron a Dios, porque no quisieron hacerlo. Como dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Horrible, ¿verdad? Las imágenes de este pasaje no son hermosas, pero nos aseguran que Dios hará lo necesario para terminar con la violencia y la opresión y la impunidad. Apocalipsis 16, 4, 7, cuando habla de la tercera plaga, y Apocalipsis 7, 21, 22, ¿verdad?, juicio contra el cuerno pequeño. ¿Qué enseñan estos versículos? Que es semejante a lo que Pablo escribió en 2 Tesalonicenses. Por ejemplo, el ángel de las aguas en la tercera plaga dice que cae sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas. Justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado. Y en Daniel 7, 21, 22 se dio el juicio a los santos. Se le puso punto final al ataque de ese cuerno pequeño. O sea, Dios tiene que hacer justicia. Dios hace justicia. Vamos a leer un complemento aquí de la palabra de nuestro Dios. En Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3, Romanos 13. Porque los magistrados, los que dirigen una nación, ¿verdad?, los jueces, los que tienen ese poder de autoridad, no están para infundir temor al que hace bien, sino para infundir temor ¿a quién? Al malo. Romanos 13:3. ¿Quieres pues no temer la autoridad? No temer lo que el Estado tiene como autoridad para preservar el orden. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Estamos hablando del deber ser lo que es un Estado. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, estas autoridades. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, el castigo, juicio para aplicarlo, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 4. Si eso es aquí en la tierra, las autoridades están puestas para castigar al que hace lo malo, no para dejarlo impune. Dios los ha puesto para que obren justicia, para que actúen en lugar de Dios, porque Dios los ha puesto allí. Si fallaron, no lo hicieron bien, si lo hicieron bien, sin embargo el Señor mismo, en su segunda venida, hará la verdadera justicia contra todos estos transgresores, contra todos aquellos que se burlaron de esta justicia humana, contra todos aquellos que ignoraron a Dios. Mire cómo humanamente Dios establece estas pautas aquí terrenales de nosotros frente a un Estado y el Estado frente a nosotros, un gobierno. Por lo cual es necesario
estarle sujeto a la autoridad, no solamente por razón, o sea, razonadamente uno dice, bueno, sí, hay que obedecer, por razón del castigo, bueno, yo voy a obedecer porque si no me castiga, sino también por causa de la conciencia, o sea, pensándolo bien, es necesario obedecer, pues. No porque me vayan a castigar, sino que esto fomenta el orden, nos podemos entender los unos con los otros. Mire tan bonito como lo dice Romanos 13:5. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Vuelvo a repetir el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, esa autoridad, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, en países, en situaciones donde no se ejerce la justicia, donde la maldad se deja allí vivita, donde no se infunde el temor, donde los magistrados no infunden temor por el castigo, por la aplicación de la ley, el Estado se pervierte, el Estado se anarquiza. Como pasa en muchos de nuestros países, aquí mismo en nuestro país, pues los delincuentes, los que delinquen la ley, no ven que se aplique la justicia, ven que se puede comercializar muchas veces con la justicia, se pueden muchas veces comprar un juez, si se tiene un abogado difícilmente se va a una prisión. Entonces el delito, ¿verdad?, se paga de acuerdo a si usted es pobre o es rico, si usted tiene influencia o no tiene influencia. Entonces no es justicia. Aquí dice la Biblia, ¿verdad?, estos magistrados, la autoridad que preserva el orden en una nación aquí terrenalmente, tienen que infundir temor. Al que hace mal tiene que temer, pero si el que hace mal no le teme, va bien, manipula la justicia. ¿Qué quedará entonces para los que queremos hacer bien? Confiar en Dios, pues. Porque quienes Dios ha permitido que manden, tengan puesto de autoridad, porque es por voluntad de Dios, no ejercen esa autoridad, solamente los ángeles de Dios son los que nos pueden cuidar y nos van a cuidar en este momento histórico, aquí y en el mundo entero. Si eso Dios lo hace y quiere que los estados utilicen la espada para infundir temor a los malos, ¿verdad?, y los malos no se burlen de los magistrados, y tiene que haber leyes que hagan infundir temor, ¿verdad?, no solamente por el castigo, sino por conciencia, se den cuenta de que no deben actuar mal. Cuando Él venga, Él mismo, ¿cómo no va a hacer justicia plena frente a aquellos transgresores que no se arrepintieron, sino que desecharon el amor de Dios? Finalmente, la parte del jueves, glorificar a Cristo, segunda de Tesalonicenses 1, 10 al 12. Palabra de nuestro Dios. Termina diciendo, segunda de Tesalonicenses, entonces dice 10 al 12. Vamos a leer porque del 9 para conectarlo con lo de ayer, del día miércoles. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los perversos, ¿verdad?, los perseguidores, los que no obedecieron a Dios ni quisieron conocerle. Cuando vengan aquel día para ser glorificados en su santo, Cristo se va a glorificar en su santo, en los que sean fieles, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Segunda Tesalonicenses 1:11. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así termina el capítulo 1, dándole ánimo, dándole fortaleza. Y termina con esa oración, ¿verdad? Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Sabroso, ¿verdad? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros glorificados en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Estos textos, según Tesalonicenses 1, 3 al 10,
proveen muchos detalles acerca de la segunda venida de Jesús, haciendo como una conclusión final. Cuando Él regrese, afligirá a los que afligían a sus hijos, y a estos últimos les dará descanso a sus hijos. Vendrá del cielo en compañía de sus ángeles, versículo 7, con fuego ardiente, y ejecutará justicia sobre los que rechazaron a Dios y el Evangelio, versículo 8 de 2 Tesalonicenses capítulo 1. Los impíos serán destruidos, versículo 8 y 9, mientras que los justos traerán gloria a Cristo Jesús, versículo 10. La segunda venida prepara el escenario para el milenio. La tierra yace desolada por 1000 años, Apocalipsis 21 al 6. Aunque este pasaje no dice qué ocurrirá con los justos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 7 dice que los salvados se unirán con Jesús en el aire. Y Juan 14, 1 al 3 dice que Jesús nos llevará a los justos al cielo. ¿De qué manera enseña Pablo a los santos, dice la lección del día jueves, a prepararse para la segunda venida? 2 Tesalonicenses 1, 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En el versículo 10 Pablo termina de hablar de los impíos y se vuelve a los justos en la segunda venida. En el versículo 10 al 12 la gloria de Jesús se exhibe en el carácter de aquellos que creen en Él. Pablo se alegra porque sus oraciones y sus esfuerzos por los tesalonicenses serán vindicados al regreso de Jesús. El apóstol prepara aquí el cuadro para el capítulo 2, ya que el día del Señor no había llegado todavía. Si así hubiese sido, habría fuego ardiente, destrucción de los malvados. Pablo usa los nombres de Dios y de Jesús en forma intercambiable según la inspiración. Jesús es Dios. Esto es muy importante. Cuanto más grande sea Jesús, cuando lo compara con el mismo Dios, más poderosa es su salvación y más claro el retrato de Dios. Entonces, como decíamos al principio, ¿verdad? Al resumir toda esta carta, observamos en este primer capítulo cómo Dios inspira a este hombre para que les transmita cuán la gracia y la paz de Dios abunden en ese corazón de ellos. Del versículo 3 al 4, las razones por qué le da gracia al apóstol Pablo a Dios, por la manera como estos hombres y mujeres en esa iglesia tesalónica, por su fe, cómo abundan en la fe y más en el amor. Y tanto, bueno, que el apóstol de la iglesia donde va, habla y de la paciencia, ¿verdad? De cómo ellos, la tribulación y las persecuciones, cómo las soportan. Entonces esto es motivo de que el apóstol se sienta, se gloríe de ellos y lo comente en las iglesias. Y les hace ver que eso que están padeciendo es una demostración, es una señal del justo juicio de Dios. Ahí están las evidencias porque Dios tiene que actuar, porque Dios no puede dejar impune esta persecución, esta tribulación a las que están sufriendo. Tranquilo, tesalonicenses, Dios al permitir todo esto es parte del juicio que Él tiene elaborado para ejecutarlo cuando Jesucristo venga por segunda vez, que es lo que se les va a decir después. Pero quiero decirle que todos estos que se atribulan serán también atribulados. El que siembra violencia cosechará violencia. El que es mal no se arrepiente sufrirá el castigo, la maldad, ¿verdad? Será destruida con la presencia de Dios. Cosechará, como decir, la violencia, la ira de Dios caerá sobre ellos. Por eso el versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, le dice a los hermanos de allá de Tesalónica, que soy atribulado. Dios ha prometido un reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, pero que significará horrible cosa en llama de fuego para dar retribución, castigo, venganza a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. O sea, Jesús va a ser glorificado en sus santos, en nosotros, y somos fieles, y será admirado en todos los que creyeron. Por lo cual, asimismo, oramos siempre para que el Señor os dé, bueno, en toda abundancia, poder, gloria, y para que también el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros seamos glorificados en Jesucristo. O sea, un ánimo, una fortaleza a los que sufren, padecen, a los que están sufriendo injusticia en este momento, llevando la lección para este momento histórico, a los que han tenido pérdidas por injusticia, tribulación,
y somos a veces impotentes, no podemos frenar esto, aunque las autoridades han sido puestas para como decía Romanos 13, mandar un mensaje de temor a los que hacen malo, pero esto te has corrompido, esto se ha dañado de tal manera que la impunidad, el no castigo al que hace lo malo, eso se llama impunidad. Entonces esto está creciendo. Entonces el que hace el bien se siente como desprotegido. Las instancias, las autoridades, los magistrados que debieran garantizar el cumplimiento de la ley, crear temor a los que hacen lo malo y crear conciencia, no solamente obedecer por el castigo, como dice Romanos 13, obedecer también por conciencia. La espada, ellos deben sentir que eso debe infundir temor. Pero si las leyes son blandas y a la vez son leyes que se pueden brincar, se pueden pisotear, la impunidad es creciente. El apóstol le dice a ellos, aquella impunidad terrible la que existía, y para este momento histórico cada vez va a ser más terrible, hermano, nuestro vengador, quien va a vindicar nuestra relación con Dios, nuestra vivencia, quien le va a dar crédito de que estamos caminando con Dios, a pesar de que el mundo no lo admite y se opone y persigue y calumnia. La esperanza es que nuestros caracteres van a ser vindicados en la sangre bendita de Cristo Jesús cuando venga por segunda vez a esta tierra. Y mientras tanto, aquí mismo los ángeles que han sido mandados para cuidarte a ti y a mí estarán listos para servirnos. Un poquito más, esperar, y el que ha de venir vendrá por ti y por mí. Así que en medio de todas de estos hermanos que pasaban por esas persecuciones tan horribles y que hoy en día en algunos países del Asia les toca pasar a muchos hermanos, pero que mundialmente esto va a ocurrir con todos los que guardan los mandamientos y tengan el testimonio de Jesucristo, cuando Satanás definitivamente utiliza al Estado y a las religiones unidas para perseguir. Recordemos estas cartas: el Señor finalmente hará justicia y se vengará, retribuirá en justicia, como Él lo sabe hacer, en llama de fuego, para con todos aquellos que fueron obstáculos, que persiguieron, que obstruyeron el camino de los santos, pero que se da de reposo, de fuerza, de bendición, de que Cristo se glorifique en nosotros y nosotros en Él, cuando muy pronto esos cielos se abran y podamos estar con Cristo en el reino de los cielos. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá por nosotros, impotente ante el torrente de mal, pero vencedores todos los días en Cristo Jesús. Dios bendiga a la iglesia, Dios te bendiga a ti y a mí. Amén.